Es clase número 3 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 1. ¿Okay? Salmo, capítulo 96, versículo número 5. Salmo, capítulo 96, versículos 5 al 7. Vamos a ver ese pasaje y seguir estudiando esta parte. Recuerden que estamos en el punto de un glosario. Es decir, estamos buscando palabras de alabanza dentro de las escrituras, de tal manera que en todo ese conjunto de palabras formemos una idea a base de las escrituras. Eso es lo importante que debemos hacer siempre. Para que una doctrina sea bíblica y para que una doctrina de verdad la entendamos, necesitamos pasar por toda la escritura. No podemos tomar un verso y simplemente basarnos en ese verso y formar toda una teología. No se puede así. Tenemos que tomar en cuenta cómo se aplicó, en qué punto, en qué ocasión, qué estaba pasando en ese momento para aplicar eso. No simplemente es, pues es que yo vi este versículo y así debe ser siempre. No, hermanos. Entonces, Salmo 96, versículo 5, dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Aquí la palabra alabanza que vemos en el verso 6, la palabra hebrea es yod, J-O-D, yod, y significa grandeza. Grandeza. Significa alguien con mucho poder. Significa. Esta palabra yod aparece 24 veces en la Biblia. Y de esas 24 veces, 20 se encuentran en los libros poéticos. Esta palabra hebrea más se aplica a los reyes. Esta palabra hebrea se aplica más a los reyes, reconociendo la gloria de su reino y su presencia ante los pueblos. Un ejemplo de ello, Números 27:15. Números 27:15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad, esa palabra dignidad es yod, sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aquí lo que quiere decir es que la autoridad delegada significa que hay alguien encima que delega autoridad a alguien. En este caso Moisés es la autoridad jurídica y Eleazar es la autoridad religiosa. Al poner la dignidad hace referencia a darle posición y darle respeto. Eso es algo muy importante. Por encima de una autoridad está Dios y está la Biblia. O sea, no somos absolutos, no es aquí se hace lo que yo diga, no. Se va a hacer lo que la Biblia diga. No es que me parece muy exagerado, pues qué bueno. Qué bueno. Eso a lo mejor aplícalo en tu casa, pero dentro de las escrituras, para Dios siempre es frío o caliente, o crees o no crees, salvación, condenación, así es. Entonces, todas las veces que se usa el término yod, es para describir un sentimiento de asombro y de satisfacción de parte del espectador. O sea, yo estoy contemplando a Dios y eso prorrumpe o sale alabanza de mí viendo lo que Él es. Por eso, hermanos, si queremos alabar bien, necesitamos conocer a Dios a través de las Escrituras. Por eso dice la Biblia, grande sobre todas las naciones o poderosas son sus obras.
¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? Si nos referimos a las obras de Dios, ¿a qué obras me refiero? ¿Solamente las que hace contigo? No, hermanos. Nos referimos al diluvio, nos referimos a las plagas de Egipto, nos referimos a abrir el mar, a abrir el Jordán, a traer a su pueblo del exilio, a dar los 10 mandamientos. Nos referimos también a los castigos que dio a los reyes, tanto las bendiciones a los reyes. Todas esas son las obras de Dios. Por lo tanto, si queremos tener una alabanza bien ubicada hacia Dios, necesitamos saber quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. O sea, muchas veces dicen, es que Dios me dio salud. Sí, yo entiendo que sí, pero tienes que conocer algo más que el hombre no puede hacer. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Mateo 21:12. Ya vimos las palabras de alabanza dentro del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, si esto existe, ¿no? Porque hay muchos que son cristianos del Nuevo Testamento nada más. Si nada más el Nuevo Testamento lo dice, entonces lo creen. Por eso hay mucha discrepancia, por decir, con el diezmo. Y como el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento, entonces ya dicen ellos, no, entonces no hay que hacerlo. Bueno. Y yo entiendo, la gracia no es obligación como la ley. Recuerden que hay varios tipos de diezmo en la Biblia. Pero hermanos, si tú has entendido un principio de bendición, ¿no lo harías? O sea, yo no estoy diciendo que aquí se va a imponer el diezmo. Pero dense cuenta, hermanos, que parte de eso, que gente que practica eso, Dios lo bendice. O sea, ya no estamos hablando de imponer, ¿eh? Ya no estoy hablando de que aquí el que no da, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes un término en ti, en tus finanzas personales, de darle a Dios mínimo el 10, hay una bendición detrás de todo eso. Hay una bendición no por la obra, sino por el corazón. Porque, hermanos, en verdad, y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, dar a Dios esa parte y tú estás echando números, se te hace mucho. Y muchos dirán, bueno, yo si tuviera 10,000 lo haría. No lo harías. Si no puedes con 1,000, no harías con 10,000, o sea, no te engañes, no es cierto. O sea, es bien difícil, en verdad, es bien difícil. Pero créeme que si puedes andar en ese camino, hay una bendición para aquellos que de verdad se apegan a lo que Dios dice, a principios que Dios dice, hermanos. Entonces dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana, que la palabra Hosana significa salva ahora, significa Hosana, al hijo de David, se indignaron. Porque ese tipo de frases, hermanos, solamente se le daba a alguien que era alguien que era con derecho al trono. Por eso hijo de David, porque David es el rey, y de ahí toda su descendencia siguió hasta Cristo. No mentían, pero para ellos no era considerado Jesús alguien digno para el trono. Por eso se indignaron. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Aquí la palabra alabanza viene de la palabra griega ainos. Ainos, recuerden que en el Nuevo Testamento ya es griego. Ainos, que significa un relato o una narración. Ahora, Jesucristo está citando un salmo. Está citando el Salmo capítulo 8, verso número 22. Y no dice alabanza. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. No dice la alabanza, dice la fortaleza en el Salmo. La palabra aquí fortaleza viene de una palabra hebrea os, con
O-Z, O-Z. Y significa alguien que es fuerte o que le da fortaleza. Fíjate, también significa refugio, vigor. Ahora bien, el cuestionamiento aquí es este. ¿Cómo viene la fortaleza? Ya cruzamos los dos pasajes y Jesucristo citó el Salmo 8, pero el Salmo 8 no dice alabanza, dice fortaleza. Bueno, busquemos entonces esa palabra hebrea y veamos en las escrituras mismas cómo viene la fortaleza. Ahora vamos a buscar esa palabra llamada fortaleza, la palabra hebrea os, y esta palabra se repite 93 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas y entonces vamos a tener un panorama más amplio de a qué se refiere con fortaleza. ¿Se refiere a que si yo vengo y alabo, entonces tengo fuerza para trabajar? No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer, pero vamos a adentrarnos un poco más, ¿no? O sea, Éxodo capítulo 15, verso 1, es el cántico de Moisés y María. ¿Cuál es el contexto de ese cántico? Recuerden que Dios a propósito los llevó hasta la orilla del Mar Rojo. Y ahí se detuvieron, estaban acampando y de repente vieron a lo lejos los carros de Egipto que venían por ellos. Y entonces empezaron a tener miedo. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Marchar hacia dónde? Pues hacia el mar. Y entonces marcharon hacia el mar y Dios le dijo que extendiera la vara y en ese momento el mar se abrió en seco. Se abrió en seco significa que se abrió y el piso estaba como si nunca hubiera habido agua. No pasaron en lodo, porque recuerden que llevaban carretas, llevaban bueyes, ovejas, enfermos, o sea, un camino lodoso no era propicio. Pasaron en un lugar seco. O sea, al momento que se abrió el mar, seco totalmente. ¿Eso sabes qué quiere decir? Que cuando Dios te perdona todo, no deja rastros. O sea, Dios no es el que te recuerda quién eras, es el hombre, no Dios. Dios no se acuerda quién eras o de lo que te arrepentiste. Eso nada más se acuerda el hombre. ¿Ok? Entonces, pasan en seco y Dios hace una división. Era de noche. Se tardaron toda la noche pasando el mar. Pero adivina qué. Dios hizo que toda la noche hubiese luz. Y del otro lado era de noche. Eso fue lo que Dios hizo. O sea, eso fue lo que pasó en ese momento. O sea, le estoy relatando lo que pasó para que venga el cántico. ¿Se dan cuenta? Obras de Dios. Todo lo que Dios hizo, Todo lo que Dios, abrir el mar, dejarlos pasar en seco. De un lado era de día y del otro lado era de noche. Dice que Dios puso un fuego que detenía a los egipcios. Y después, ¿qué hizo? Echar el mar sobre los egipcios, ¿verdad? Bueno. Viendo todo eso, entonces dice el Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. ¿Cuál sería la fortaleza si tenían miedo? Se refiere a fortaleza, se refiere que Dios abre un camino donde no lo hay. La alabanza, hermanos, tiene que llevarnos al punto de hacernos entender algo que a nuestra simple vista no vemos. Llegamos aquí a la iglesia a veces con problemas, con situaciones complicadas. Imagínate, tú dices, no, pues no lo voy a alabar porque pues tengo esta situación. Entonces, tal vez en ese momento Dios te quiere decir cuál es el camino que Dios te va a abrir. Pero no lo entiendes porque no alabas a Dios. No puede ser tu fortaleza si no alabas. Pones por encima tu debilidad humana que lo que Dios puede hacer. Otra vez te lo repito. Vieron a los egipcios, entonces ellos dijeron, nos van a matar, hasta aquí llegamos. Y Moisés también clamó. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dirá el pueblo que marche. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Y Dios abrió el mar. ¿Te das cuenta? Entonces, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Otro versículo, primer libro de Crónicas 16:10. Primer libro de Crónicas 16:10. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Versículo 27. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Y voy a leer otro último pasaje y vamos a hacer un razonamiento. Salmo 59, versículo 17. Dice el pasaje, Salmo 59, versículo 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Qué es lo que hace un cristiano que es inmaduro cuando tiene problemas? No venir a la iglesia. No sé por qué toman esa decisión, no entiendo qué piensan lograr con eso. O sea, ellos dicen, es que no vengo porque estoy solucionando mi vida. Pues te vas a tardar toda la vida. Que así no la vas a solucionar, ¿eh? O sea, yo he visto personas que llevan 70 años solucionando su vida y no pueden. La manera en que tú vas a solucionar cosas es que tú vengas a alabar a Dios aún en la noche más oscura. O sea, no es alejándote de Dios como vas a solucionar tu vida, es acercándote a Dios. Y para eso es la alabanza. Por eso dice ahí, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. Por eso, hermanos, por eso dice el Salmo 73, todo aquel que se aparta de Jehová perecerá. ¿En qué va a perecer? En lo que lo está alejando de Dios, ahí va a perecer. O sea, no es alejándote de Dios como las cosas van a mejorar. No, eso es de un necio. Como las cosas van a mejorar es que tú conozcas a Dios y pongas a Dios como tu fortaleza. Entonces, fortaleza aquí no es tener fuerza en el sentido físico, sino tener refugio en tu mente. Y eso viene con la alabanza. Por eso les digo, hermanos, alabanza tiene que llevarnos al punto de ver cuál es la salvación de Dios. En ese momento que estás adorando y que estás entregándole tus cargas a Dios, Dios te puede dar ahí luz para decirte qué es lo que va a hacer con tu situación. Pero ve, ¿por qué muchos viven amargados? Es que yo le oré a Dios. ¿Dónde lo oraste? ¿Dónde? No, pues lo oré allá a cientos de kilómetros de aquí. Esa decisión la tomaste tú. Dios te puede dar tu refugio, pero no es entregándote a los egipcios, es marchando hacia el mar, donde Dios te va a abrir, ¿qué? Un refugio. Eso es alabanza, hermanos. Entonces, ¿qué es alabanza? Proclamar lo que Dios ha hecho. Ahora, el Salmo 59 es una grata excepción y nos deja ver algo más de la fortaleza. Salmo 59, versículo 1. El título que tiene allí es Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Dice ahí el músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Y se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Es interesante, pero es cuando Saúl quería matar a David y él estaba huyendo.
Y en sí el Salmo se basa mucho en lo que Dios es decir, un atributo de Dios, la justicia. Y al final dice en este verso, 17, que tú eres mi fortaleza. ¿Pero por qué lo dice? Porque sabe que Él es inocente y Dios hará sacar la verdad y ver su salvación. Fortaleza aquí significa, hermanos, que Dios haga resplandecer su verdad ante la situación que se está levantando. Entonces, te das cuenta, fortaleza no siempre significa que yo tenga fuerza. Sí puede ser, pero más significa, hermanos, que Dios va a hacer su voluntad, que Dios va a hacer su justicia. Y recuerden que justicia no es para ti ponerte en una situación de que, ay, no, pues qué bueno que Dios me hizo justicia. Eso no es el punto. El punto de la justicia de Dios es respetar la ley que Él ha impuesto. Y la manera en que Dios aplica la ley no es por lo que haces, sino por qué lo haces. Isaías 12:1. Este es otro versículo con el cual vamos a llegar a una conclusión. Isaías 12:1. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Según el contexto de este pasaje, ¿qué cosa es fortaleza aquí? La restauración. Porque vean lo que dice ahí el versículo 1. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Entonces concluimos. ¿De dónde viene la fortaleza y la alabanza? De recordar, tener bien grabado lo que Dios ha hecho. De ahí viene la fortaleza, hermanos. Los niños, hermanos, son como esponjitas. Por eso dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Los niños son como esponjas. Tienen más facilidad de memorizar la palabra de Dios. No por algo Dios dice que debemos repetirlas a ellos. Entonces, ¿cómo se perfecciona la alabanza? Con conocimiento. Con conocimiento. Un niño no cuestiona, cree. Ese es el problema que tenemos ya como adultos. ¿Cuál? Se nos dice la palabra de Dios y bueno, sí dice, pero es que mi situación es diferente. ¿Un niño te diría eso? No. Un niño diría, ah, sí, Dios dice eso, yo lo creo así, como Dios lo dice. Yo sé que Dios lo va a hacer. Por eso dice, de la boca de los niños, perfeccionaste ¿qué? La alabanza. Entonces, ¿cómo viene la fortaleza? Recordando todo lo que Dios ha hecho. Entonces, es por esta razón, hermanos, que muchos que cantan en la iglesia, pero como no saben quién es su Dios, y por lo tanto no hay fortaleza, no es que sean cánticos mágicos, ni que tengas palabras específicas, no, sino que debe haber un conocimiento de lo que Dios ha hecho. Parte de la alabanza, hermanos, es recitar la Biblia. No es solamente un concierto donde nos reunimos cada domingo o te vas a algún lugar y nada más vamos a cantar ciertos himnos. No, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. ¿Cómo? Citando la Biblia. Por eso dice el verso 5, porque ha hecho cosas magníficas de Isaías. O sea, ¿de verdad muchos que vienen el domingo pensarán eso? ¿Que Dios ha hecho cosas magníficas? ¿Que Dios se ha engrandecido en sus vidas? ¿Que Dios es el rey de toda la tierra? ¿De verdad pensarán eso? Yo pienso que algunos no. Están tan sumergidos en lo que creen que el mundo está pasando y lo que ellos deben de hacer, que no tienen tiempo para en su mente alabar a Dios y pensar que Dios
es más grande que toda esa situación. Otro verso del Nuevo Testamento. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 8:16. Entonces, ¿cómo se perfecciona la alabanza, hermanos? Con conocimiento. Necesitamos conocer. Por eso, cuando se indignaron los escribas y los fariseos, ¿por qué se indignaron? Porque no conocían a Dios. Porque si hubieran conocido a Dios, no habrían crucificado a aquel de quien se les fue predicado. No lo conocían y se indignaban. ¿Y sabes qué? Hoy en día muchos se indignan. Vean, y eso es un claro ejemplo, hermanos. Cuando cambiamos las cosas aquí para Dios, ¿por qué se indignan? Una de las razones es porque no conocen a Dios. Entonces viven indignados de que no, cambiaron esto, quitaron la cena, los cantos ahora son así y así, asado, y se indignan. Eso habla de que no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, ¿qué dirían? No, sí. Tenemos que conocer más a Dios. 2 Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Pablo está haciendo una recolección para los hermanos en Jerusalén. Pero antes de ir Pablo a Corinto, ¿quién fue primero? Tito. Tito fue primero a Corinto. Y les voy a decir un poco de historia. Pablo escribió 3 cartas a los Corintios, 3 cartas. Esta sería la tercera. La de 2 Corintios sería la tercera carta a los Corintios. Pero la segunda está extraviada, se le llama la carta dolorosa. Esa carta está extraviada, nunca se encontró. Entonces, tenemos esta carta que fue que Pablo envió primero a Tito para ver cómo estaba la iglesia con respecto a la carta que les había escrito de mucha exhortación. La segunda carta era de mucha exhortación, de corregir muchas cosas. Y entonces envió a Tito para ver cómo estaban. ¿Y cómo estaban? Animosos. O sea, la carta había surtido un buen efecto. Por eso dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Aquí la palabra alabanza viene de la palabra griega epainos. Epainos. Y significa algo que es recomendable. Algo que es como extender una carta de recomendación. Entonces, aquí alabanza habla de una comisión, de algo que la autoridad le encargó. La palabra griega epainos viene es una palabra compuesta, es decir, viene de dos palabras. Epi, que significa descanso o por encima de, y aineo, que significa alabar. Vamos a ver otro versículo donde esta palabra se ocupa para tener un panorama más amplio. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí vemos cómo es que la autoridad, en este caso humana, si se ponen bajo, entonces esa autoridad dará alabanza y por consiguiente da alabanza a Dios. La palabra alabanza significa
reconocer en qué posición está Dios y en qué posición estoy yo. Por eso la alabanza de una persona rebelde es abominable. ¿Por qué? Porque se pone a la par. Un rebelde siempre se quiere poner a la par de Dios. Por eso la alabanza de un rebelde es abominable. Primera de Pedro 1:6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Aquí la palabra hallar significa encontrar o que se haga visible. Entonces, la palabra griega nos dice que se obtiene algo al tener esto de someternos. Y significa que la alabanza empieza en el orden. La alabanza empieza en el orden. Muchos dicen, yo alabo a Dios a mi manera, total, Dios ve mi corazón. Y es verdad, Dios ve tu corazón. Sin embargo, el orden es importante, ya que si no hay orden, vendrá confusión. Y si hay confusión, ahí hay disolución. Es que Dios lo está impulsando a eso, a que alabe de esa manera. No es cierto. No es cierto. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso desde que no, es que esa es la libertad del espíritu. No conocen a Dios. No conocen a Dios en verdad. O sea, no, hermanos. Si la palabra alabanza significa estar por debajo de, o sea, hay una autoridad, quiere decir que el que está dirigiendo la alabanza, no estamos hablando del que canta, sino el Espíritu Santo que está dirigiendo él mismo no se va a poner en contra. Si estamos adorando a Cristo y de repente alguien la hace como perrito, ¿tú piensas que eso es el Espíritu de Dios? ¿Estorbando la adoración a Cristo? No, es obvio que no, hermanos. No. El orden es importante, hermanos, dentro de la iglesia. Una alabanza sin orden es una alabanza que trae confusión. Por eso muchos hermanos que han ido a otras congregaciones, es que en tal congregación pasó esto y no entiendo por qué pasó. Yo dije, bueno, pues es de Dios. Salió más confundido que edificado. La alabanza no puede provocar eso. Entonces, si te provoca eso, no es de Dios eso. No, Dios no es Dios de confusión. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí la palabra encomendar da la idea de someterse. Someterse. La alabanza tiene que empezar en el orden. Y obviamente empezamos en el orden. ¿Qué cantos vamos a cantar? Ya lo vimos la semana pasada. Cantos que glorifiquen a Cristo, que reciten la Biblia. Esos son los cantos que vamos a cantar. Ay, hermanos, que a mí me gustaría que sacaran que cantáramos Y pues lo escuchamos y sí, hermanos, se escucha muy bonito. Pero no habla de Cristo, no habla de Dios, ni de la sangre. Ay, bueno, pero el grupo es cristiano. Pues será el sereno. O sea, no es lo que a mí me gusta, hermanos. Es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Hoy decía, hay muchos autores en el Spotify, en el YouTube y toda la cosa que cantan muy bonito.
Pero una cosa es cantar bonito y otra cosa es cantarle a Dios. Son cosas distintas. Son cosas distintas. El hecho de que cante muy bonito y que, ay, no, casi siento que bajan los ángeles, qué bueno. Pero recuérdate que también Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué vamos a cantar? Vamos a cantar la Biblia. ¿Para quién vamos a cantar? A Cristo. Ese es el punto. Siempre que vamos a cantar es a Cristo. No es para exaltar al hombre, no es para que la iglesia se anime, no es para que la iglesia diga, ay, no, ahora sí se sintió a Dios. Si sentiste a Dios o no sentiste a Dios, eso no es importante. Perdón, eso no es importante. Y tercero, debe haber un orden dentro de la alabanza también. No es que cada quien haga como alabe a Dios como pueda, no. Hay un orden. Pasemos a otra palabra. También en este pasaje. Es el que citábamos la semana pasada. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Aquí la palabra alabanza es la palabra griega ainesis. Ainesis. Y significa alabar, pero con actos, con accionar. Es decir, una ofrenda de gratitud. Eso significa ofrenda de gratitud. Y fíjate, esta palabra griega solamente aparece en este verso. Solamente en Hebreos. Entonces vamos a ver un poco el contexto para ver a qué se refiere. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, a ver, pregunta, ¿en qué momento está hablando de traer almas a Dios? Porque ocupan este pasaje y dicen, frutos de labios significa cuántos convertidos ha traído a la iglesia. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando el pasaje? De que antes el pueblo tenía entrada por sangre ajena y ahora nosotros tenemos entrada por la sangre de Cristo. De eso está hablando el pasaje. No está hablando de que hay que hacer campañas evangelísticas y a ver cuántos tú trajiste, 2, 3, esos son tus frutos. No está hablando de eso el pasaje. A mí de más joven me enseñaron que este pasaje a eso se refería. Nada más equivocado que eso. No está hablando ese pasaje de eso. Está hablando, fíjate, luego dice el versículo 16 lo recalca más, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios, ¿cuáles sacrificios? Por lo que mencionó antes, sacrificios de alabanza, ¿cuáles son? Hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué significa frutos de labios que confiesan su nombre? Que no solamente, hermanos, tiene que la alabanza se limita a cantar, tiene que ver con cómo vivimos. A eso se refiere. No se refiere a cuántos convertidos hemos traído. No se refiere a eso, hermanos. Entonces ya lo hacen como multinivel, ¿no? Si tú traes a uno, ya uno, ya uno, ya uno, en un mes estamos llenos. Es que ese no es el fin de la iglesia. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es adorar a Cristo. Ese es el fin de la iglesia, principal.
Sí, no estoy diciendo que no vayamos y misioneros y hay que hacer evangelismo. Sí, 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 hermanos. Pero ¿cómo atraía José a la gente a su persona? Porque veían que Dios estaba con él. ¿No veían que Dios estaba con él? Potifar se daba cuenta que Dios estaba con José. ¿Quién era José? Pues era un esclavo, un aborrecido por sus hermanos que fue vendido. Cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué vio el de la cárcel? Que medía 1,90. ¿Qué vio? Que Dios estaba con él. ¿Cómo se puede ver que Dios está contigo? Por cómo vives. Y eso da alabanza a Dios porque la gente va a decir que Dios está con él. Dios está con él. Entonces dice la palabra que no se preocupaban. ¿Por qué? Por lo que hacía, sino por lo que comía. Cuando se presentó con Faraón, ¿qué dijo Faraón? ¿Dónde encontraremos a otro hombre como este, que tenga tal sabiduría y que Dios esté con él? ¿Te das cuenta? Eso es el fruto de labios, hermanos. Si tú vives de una manera haciendo lo que a Dios le agrada, la gente lo va a notar. Obvio que lo va a notar. Y se va a acercar a Dios, no a ti, a Dios. Nabucodonosor por eso pasó. Lo vamos a ver más adelante. Cuando vieron que Daniel y sus amigos fueron librados del horno, ¿qué proclamó Nabucodonosor? Todos teman al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque cantaron el Padre Nuestro y toda la cosa. No, hermanos, porque no se dejaron intimidar, aunque lo calentaron 7 veces más. No se dejaron intimidar. Entonces no está hablando de aquí de traer convertidos. ¿De dónde sacaron eso? No, el contexto no dice eso. El contexto dice que nos acerquemos a Él y que por medio de Cristo ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre y el de hacer bien y la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales cosas o de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces es indudable, hermanos, que ahora Dios quiere un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Un sacrificio voluntario. Tú sabes que estaba yo viendo ahí en el internet que una de las cosas que tienes que hacer uno como del Islam, una de las cosas es que debes ir a la Meca por lo menos una vez en tu vida. Una vez tienes que ir a la Meca. Y se juntan 2 millones de gentes ahí. ¿Es un sacrificio voluntario o es impuesto? Pues impuesto, porque tienes que hacer varias cosas. ¿Te das cuenta? La diferencia aquí es que como cristiano Dios nos impulsa a sacrificar. Por eso dice, Cristo también fue sacrificado afuera. ¿Sabes que la palabra afuera es la palabra griega eclesia? Eclesia, la palabra iglesia en el griego significa sacados fuera. ¿De qué es sacado fuera la iglesia en este contexto? Pues de los sacrificios levíticos. De eso está hablando ahí. Aquellos que quieren regresar, no, hay que regresar al Shabbat. Tú no eres la iglesia, eres otra cosa. La iglesia significa salir fuera. ¿Y en este contexto de qué? De los sacrificios. Nuestro verdadero sacrificio ya fue hecho, Cristo. Y por medio de Cristo ahora nosotros ¿qué? Obedecemos a Dios y eso implica un sacrificio, obvio. Porque el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día. Y obviamente la vida cristiana es sacrificio, hermanos. ¿Sí? Pero de tales cosas Dios ¿qué? Se agrada. Porque lo hacemos dándole gracias, Señor. Yo te doy esto porque no para que me devuelvas. No, yo sé que no te estoy pagando, pero me sacrificio porque yo quiero agradarte. Y de tales sacrificios se agrada a Dios. Pasemos a otra palabra, hermanos. Santiago 5:13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí la palabra alabanzas es una palabra griega pesayó, y significa tocar un instrumento. Que muchos dicen, no, es que la Biblia no dice que toquemos guitarra o batería, no dice, por eso todos a capela. Está bien, si lo quieren hacer así, yo no tengo problema. Pero tampoco hay que irse al otro extremo de que aquel que haga todo eso, pues es del diablo. Porque sí, también me ha tocado escuchar ese tipo de gente. Sí, también. Que no, que le quitan la solemnidad a Dios y no sé qué tanto rollo dicen. Y bueno, está bien. Pero pues nosotros, ¿cómo le hacemos aquí con esta palabra? Es más, la palabra salmo significa un cántico acompañado de instrumento de cuerdas. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Se dan cuenta? Cuando no tienes, hermanos, no tienes conocimiento, lo que va a pasar es que te vuelves muy huraño. ¿Cómo dice la palabra? Tú tienes que adorar ¿el qué? En espíritu y en verdad. Las dos cosas tienen que ir. Porque si falta alguna, puedes tener mucho espíritu. Entonces eres muy libertino. Cantas lo que sea, total es para Dios. Total, con que diga Cristo ya es cristiano. Y así tienen mucho espíritu, pero no tienen palabra. No tienen palabra. Entonces cantan lo que sea. Cuando es al revés, cuando no hay espíritu, nada más hay pura palabra, se vuelven así como que muy cuadrados. No, nada más de este librito se tiene que cantar. Fuera de este librito, todos están mal. Entonces, sí tienen conocimiento, pero matan el espíritu por su amargura. No, hermanos. Por eso hay diferentes tipos de salmos. Lo vamos a ver después. Hay salmos de alabanza, hay salmos de penitencia, hay salmos de sabiduría. O sea, hay mucho tipo de salmos. Eso quiere decir que hay diferentes cantos que podemos cantar. Obviamente tienen que estar apegados a la Biblia. Es obvio. Alabanzas entonces significa tocar un instrumento en este pasaje. La pregunta aquí es, ¿y si estoy triste? ¿Entonces tengo motivo para no cantar? Porque ahí dice que el que esté alegre cante alabanza. ¿Solamente puedo alabar cuando esté alegre? Bueno, vamos a ver otros pasajes donde está esta palabra para que nos dé más luz. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Anote este pasaje. Me estoy yendo rápido que ya se me está acabando el tiempo. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Entonces, habla de un canto, hermanos, declaratorio. ¿Qué es esto? Habla de declarar la palabra. Esa es una alabanza declaratoria, es decir, donde hablamos de algo que está pasando en mí. Por eso dice, está alguno alegre, cante alabanzas. Expréseselo a Dios, que está contento. Cantos donde declaramos algo que sucedió en mí, cosas que están pasando en mí. Son cánticos, se llaman cánticos declaratorios, y eso se refiere a esta palabra, hermanos. Hace referencia a una palabra donde declaramos o recitamos la palabra de manera que declaramos que se ha cumplido en mí esto que estoy leyendo. Leemos la escritura y hay algo que de verdad esta semana lo vivimos. Eso es. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Pues declara eso por lo cual estás alegre. ¿Por qué, Señor? De verdad, o sea, yo pensé que esto no iba a suceder, que no podía entrar a esa universidad, que no podía haber entrado a esa preparatoria, que no iba a adquirir esta beca, que no iba a adquirir esta ropa, que no me iban a dar este crédito, y de repente lo que menos pensé sucedió, y eso tú lo hiciste. Y vienes y declaras a Dios. No es presumir, declarar significa, Señor, tú lo hiciste, no soy yo, tú lo hiciste. Eso significa el que esté alguno alegre, cante alabanzas, a eso se refiere. Ok. Voy por la última, Apocalipsis 5:13.
Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí la palabra alabanza viene de la palabra griega eulogia. De ahí viene la palabra castellana elogio. Eulogia, que significa adoración, bendición. Significa lisonjear, pero en un modo, hermanos, de saber que Él se lo merece. Entonces, no tiene que ver solamente con cantar, hermanos, o con elevar un himno. Tiene que ver también con otras cosas que vamos a leer. Lo voy a leer rápidamente. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El contexto aquí es una ofrenda recolectora, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Alabanza, también vamos a alabar a Dios cuando damos. Cuando damos, hermanos. Es una manera de alabar a Dios. ¿Por qué? Sí, Dios no necesita mi dinero, pero te voy a decir algo. Dios es digno de todo de mí. Aún de mi dinero. Sí, Dios no necesita mi dinero, pero Dios es digno de todo lo que yo tengo. Cuando damos a Dios, no es porque Él necesite, sino porque Él lo merece. Por eso la ofrenda es más elevada que el diezmo. ¿Por qué? Tiene que ver con un corazón entendido. Por eso dice la Biblia de con generosidad. Generosidad vas a hacer eso cuando hayas entendido el principio fundamental de quién es Dios. Bien, pues ahí lo voy a dejar, porque todavía tengo varios versos, pero todavía falta ver la palabra adoración. Ahí le voy a dejar hasta ese pasaje.